mirando a algunos de ustedes con los audífonos puestos y sus radiecitos, voy a tener que creer que me están escuchando a mí y no un partido de fútbol. Quiero agradecerles la oportunidad de visitar su bello país y esta moderna ciudad y la hospitalidad que me han extendido los organizadores de la reunión. Les presento disculpas nuevamente por no hablar español. Antes de entrar a mostrar las diapositivas, quiero hablar un poco sobre algunos temas comunes a ellas, porque la mayor parte de la información que ustedes verán, naturalmente, no pertenece a Colombia, sino a los Estados Unidos. Pero creo que muchos de los temas importantes en Estados Unidos cobrarán cada día más importancia en Colombia. En primer lugar, tenemos la calidad del servicio y su costo. Si uno quiere ser más competitivo al cambiar el mercado y cambiar o entrar en vigencia las reformas y reglamentaciones gubernamentales, hay que mirar el costo y la calidad del servicio como manera de competir de manera efectiva en el nuevo mundo. Otro tema es el de la reducción de la burocracia y la jerarquía en nuestras organizaciones. Como ustedes verán, la mayoría de los hospitales en Estados Unidos no están organizados alrededor de los pacientes, sino de las funciones y departamentos hospitalarios. El tercer tema es que los problemas, al igual que en los Estados Unidos, y el intentar resolver esos problemas, verán que son difíciles de solucionar. Aquí no estoy para facilitarles mucho la solución de los problemas, pero espero que al mirar las características estructurales, no la estructura física, sino estructuras organizacionales, tengan oportunidad de ver lo que se puede hacer si uno quiere comenzar desde cero. El cuarto tema es que el cambio incremental no ayudará mucho. Tratar de mejorar las cosas pasito a paso, muy poco probable, brindará un cambio significativo o importante. Y por último, que al tratar de mejorar los desempeños de los hospitales e instituciones de salud hay que mirar procesos, cómo se hacen las cosas y utilizar el sentido común en vez de grandes cantidades de ciencia para mirar las nuevas formas de hacer las cosas. Comenzar con una hoja de papel en blanco y preguntarse básicamente, ¿es esta la forma como lo haríamos si pudiéramos comenzar de nuevo? Sospecho que en la mayoría de los casos la respuesta sería negativa. Ahora, aunque me doy cuenta de que la mayor parte de lo que voy a decir se basa en la experiencia de Estados Unidos, y mi colega Jake hablará después del almuerzo sobre algunas de las experiencias aquí en Colombia, esto no es un recetario, esto no es un conjunto de respuestas hechas sencillas, es realmente un conjunto de conceptos e ideas que se pueden aplicar a diversos problemas que uno afronta cuando mira las operaciones de los hospitales. Y de ninguna manera supongan ustedes que en los Estados Unidos siempre se hacen bien las cosas, generalmente no. Como espero puedan ver con los ejemplos que voy a mostrar. Espero que los ejemplos que use, aunque no sean específicos de Colombia, les estimulen el pensamiento. Hay con seguridad problemas muy similares en sus hospitales y espero que las ideas que les presente les ayuden. Los conceptos a los que nos referimos, por lo menos en los Estados Unidos, se han convertido como atención, se han definido como atención centrada en el paciente. Y eso a veces insulta a la gente porque comienzan a decir, bueno, caramba, si no estamos enfocados en los pacientes, entonces ¿qué? La respuesta, creo yo, como ustedes verán, es que principalmente estamos orientados hacia la institución, miramos mucho hacia adentro, no estamos orientados al servicio al cliente y básicamente tratamos de facilitar nuestras propias vidas quizá a expensas de la de los pacientes. La primera, transparencia, por favor. Me dicen que las transparencias están en español, espero que estén en el orden apropiado. Los que leen inglés, oportunidad de practicar. Los que no lean inglés, por lo menos los colores serán bonitos.
Pero básicamente, cuando comenzamos este trabajo hace 5 o 6 años, teníamos algunos clientes que estaban tratando de mejorar los costos y el servicio en sus hospitales y les era muy difícil. Intentaban cosas, ensañaban control total de la calidad, círculos de la calidad, mejoramiento continuo de la calidad, trataban de reducir costos en todo el hospital. E incluso cuando esas cosas tenían un éxito moderado, generalmente no duraban. Algunos éxitos rápidos iban seguidos de la reanudación de los negocios como antes. Entonces la gente nuestra entró, bueno, gente entre otras cosas, que no era gente de hospitales, eran asesores en operaciones, investigación principalmente. Habían trabajado para compañías manufactureras, para hoteles, bancos, operaciones de venta al detal. Y eran gente muy graciosa y peligrosa al principio cuando entraron a los hospitales a nivel profesional. Regresaron y les dijeron, miren, suceden algunas cosas muy interesantes mirando las estadísticas. ¿Sabían ustedes que los dependientes y secretarias en cualquier día, en la mayoría de los hospitales de Estados Unidos, son más numerosos que los pacientes internos? De hecho, bromeaban de que uno podía, básicamente tenía suficiente gente para asignarle a cada paciente su propia secretaria para el día. Y esa secretaria podía sentarse ahí y escribir todo lo que le había sucedido en los cuadros médicos, podría producir la factura y no se necesitarían siquiera computadores. Pues no era una sugerencia en serio, pero nadie comenzaría a diseñar un hospital diciendo cerciorémonos de que los dependientes y secretarias sean más numerosos que los pacientes. También en los Estados Unidos encontramos que hay demasiados gerentes. De hecho, yo sospecho que, al igual que ustedes, por lo poco que he visto, que los hospitales en los Estados Unidos están organizados de manera funcional, muy burocráticos, muy jerárquicos, muchos vicepresidentes y muchos jefes de departamento, 50, 60, 80 jefes de departamento en un hospital grande. Y esa gente toda se reporta a un vicepresidente que se reporta al presidente ejecutivo. Y dijeron, ¿saben qué? Ustedes tienen suficientes gerentes en este hospital que si quisieran cambiar la forma de organizarlos, tendrían suficientes gerentes para darle a cada 3 camas su propio presidente. Y la mayoría de los gerentes, pues, y de manera que el trabajo en el futuro, podrían ustedes, decían en broma, en vez de ser directores de admisiones, digamos, el trabajo sería presidente de la habitación 321, 322 y 323. Y probablemente ustedes creen que era un trabajo de muy alto prestigio, porque desde el primer punto allí ya sabemos que podíamos darles 3 secretarias. Pero no fue simplemente a ese alto nivel organizacional donde encontramos problemas. Encontramos que en el lado del servicio al cliente, no calidad clínica. La calidad clínica a menudo no es el problema. No es un problema que la gente se va para la casa enferma y que no se debía ir enferma. Es tal vez lo contrario, los mantenemos demasiado tiempo en el hospital, les hacemos demasiadas cosas. Pero básicamente el problema en Estados Unidos era problema de calidad en el servicio al cliente. Cuando comenzamos a mirar eso de una manera diferente, encontramos cosas muy extrañas. Los tiempos de rotación para servicios rutinarios, excesivos, no hay otra manera de describirlos. Se necesitan 4, 5, 6 horas para sacar una radiografía de tórax corriente, pues 4 o 5 o 6 horas para dar la primera dosis de una medicina a un paciente. Y tal vez lo peor de todo, la estructura compartimentalizada, jerarquizada y especializada para dar los servicios producía cosas extrañísimas.
Un paciente interno típico en Estados Unidos que permanece en el hospital durante 3 o 4 días encuentra 60 o más empleados, o conoce 60 más empleados de hospital durante su estadía. Eso se debe a que su permanencia consiste básicamente en un flujo interminable de personas que hacen una cosita, anota algo en su historia médica y desaparece. O sea, el que el que entrega los menús, el que recoge los menús, el que saca la ropa limpia y el que se lleva la ropa sucia, el que cambia la cama, el que limpia la alcoba, enfermeras de toda índole en diferentes turnos y diferentes días, terapistas respiratorios, terapistas físicos, flebotomistas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso puede ser gente toda diferente, haciendo las mismas cosas en distintos días. Entonces, la continuidad de la atención simplemente era un chiste. Y luego, más específicamente, con referencia a nuestra concentración en los clientes, en los pacientes, comparemos esto con algunos de estos ejemplos. Realmente, en la mayoría de los hospitales de los Estados Unidos, la organización está diseñada más o menos para la conveniencia de quienes operan el sistema. Tenemos esperas larguísimas para las cosas. La mayoría de los nombramientos, de las citas para servicio, si uno está interno, a primera hora de la mañana para que los departamentos puedan tener un inventario de pacientes para trabajar porque no quieren que las máquinas estén ociosas. Voy a darles un ejemplo específico. Para demasiados pacientes en Estados Unidos, cuando están hospitalizados, el día se inicia más o menos a las 5 de la mañana. Cuando gente como vampiros, que llaman flebótomos, los despiertan y les pinchan el brazo. Luego les dan un vasito y les dicen, vayan al baño para una muestra de orina. Poco después les dicen, aquí tiene su desayuno, cómaselo rápido. Porque pueden ver que ya están esperando los del aseo allí afuera del cuarto y quieren entrar a limpiar. Y entre otras, tiene que ir a la radiografía. Buenos días. Más verdad de lo que debiera ser. Y no son solamente los pacientes internos los que pasan por esos problemas, sino los externos, los que vienen al hospital para un servicio sencillo. También encuentran tremendas complejidades y largas esperas. Por ejemplo, si el médico lo envía al hospital como paciente ambulatorio para que le hagan un electrocardiograma, una radiografía de tórax y una prueba de sangre sencilla, probablemente se demore usted 4 horas para que le hagan todo eso. Tiene que estacionar su carro, ir a una zona de registro o de inscripción donde usted se firma y espera. Luego, cuando lo ve el dependiente de registro de inscripciones, le preguntan probablemente casi las mismas preguntas sobre sí mismo y su situación financiera, como si le estuvieran admitiendo para cirugía de corazón abierto. Luego tiene uno que irse a otro sitio que se llama la caja, donde uno espera otro rato y hace arreglos para pagar los servicios. Luego lo indican pasillo abajo para que siga una raya amarilla hasta donde está radiología. Allá diligencia más papeles y espera. La radiografía se demora 2 minutos. Cuando terminan con eso lo mandan a otra parte del hospital para que le saquen la muestra de sangre y luego lo envían a otro sitio para que le hagan el electrocardiograma. Yo eso lo denomino el abordaje del calvario para una atención al paciente, donde uno tiene oportunidad en cada punto del proceso de sentarse a pensar qué fue lo que lo trajo a uno a esta humillante estación de la vida y hacer una penitencia. Ahora, no era como si hubiera un cuarto lleno de gente inteligente aquí como estos se hubiera sentado hace 20 años a decir sí, sé que vamos a ofrecer mal servicio a nuestros pacientes haciendo el trabajo así, pero caramba, imagínense el dinero que vamos a ahorrar.
porque de hecho en los Estados Unidos lo que hemos visto es que tenemos un servicio al cliente bastante pobre por una parte, mientras al mismo tiempo tenemos unos costos que parecen estar fuera de todo control. De hecho, es el peor de ambos mundos. Algo tiene que cambiar. Voy a describirles un proceso muy sencillo en un hospital americano, y tal vez haya algún paralelo en Colombia, para hacer algo muy sencillo. Tomar una placa de todas a un paciente interno que no está muy enfermo. Esto se iniciaría así. El médico está haciendo sus rondas de los pacientes, acompañado generalmente de una enfermera, y el médico dice: démosle al señor Smith una radiografía esta tarde de tórax. La enfermera dice: muy bien, se lo anota en su historia. Más tarde la enfermera le transmite la orden a la secretaria del piso, y la secretaria del piso lo anota y dice: sacarle al señor Jones una radiografía de tórax. Más adelante, más tarde, levanta el teléfono: hola, radiología, necesito una placa de tórax para el señor Smith. No hay problema, se la tomamos a las 2 de la tarde. Y la gente de radiología anota eso, y la gente en la unidad de enfermería también. Luego, la secretaria del piso levanta el teléfono: transporte, sí. Necesito llevar al señor Smith a radiología a las 2 de la tarde. Le dicen: no hay problema, vamos a mandar a Roberto a la 1:45. Anotan eso en transporte y lo anotan en el puesto de enfermería. Ahora, Roberto, si ha sido transportador un tiempo y tiene experiencia, tiene la inteligencia de llamar antes de ir a recoger al señor Smith. La razón es que probablemente hay una 30% de probabilidad de que el señor Smith no esté en ninguna parte cerquita de su cuarto a las 2 de la tarde. Pueden estar sucediendo otras cosas, pero supongamos que eso salga bien, que sí esté allí. Roberto, el transportista, va a los ascensores, sube hasta la estación de enfermería y tiene que parar donde la enfermería para conseguir la historia médica del señor Smith, principalmente porque Roberto tiene que tener un documento para hacer la transacción con alguien de enfermería, cuya esencia es que la enfermera anota en el registro: el señor Smith todavía seguía vivo cuando yo dejé que Roberto se lo llevara. Ahora, eso se debe a que el señor Smith se lo van a entregar a tantas personas en este proceso que nosotros tenemos que saber quién fue el que metió la pata si algo sale mal. Supongamos que eso salga bien. Roberto se lleva su historia médica, se va para el cuarto del señor Smith, lo pone en una silla de ruedas, le pone las 4 libras de la historia médica en las rodillas del paciente, se lo lleva a los ascensores, baja por el ascensor, pasa por los pasillos hasta radiología y agarra la historia médica y se la da a la secretaria de radiología. Ahora, si uno para esta película en este punto, dice uno: bueno, ¿qué está pasando aquí? Acabamos de tener 5 o 6 de nuestros empleados haciendo impecablemente 40 o 50 minutos de trabajo que nosotros como administradores diseñamos para ellos. ¿Y qué ha sucedido? Nada. No ha sucedido nada. Todo lo que ha sucedido hasta el momento es el trabajo que teníamos que hacer porque el señor Smith estaba aquí y la máquina de radiografía estaba por allá. La radiografía en sí se tardará 2 minutos para sacar la imagen. En Estados Unidos, un radiólogo típico lee la placa normal de tórax en menos de 30 segundos. Entonces tenemos 3 o 4 minutos de trabajo real, importante para nosotros y para los pacientes y los médicos.
rodeados de 2 o 3 horas de trabajo que es importante para nadie. Este es un ejemplo de cómo cosas sencillas se complican tremendamente cuando se ponen en organizaciones jerárquicas y burocráticas. Hay hospitales incluso en Estados Unidos que mueven a los pacientes alrededor del hospital para llevarlos a un electrocardiograma. Ahora, un electrocardiograma involucra una máquina más o menos de este tamaño, cuesta unos $4,000. Y aunque yo no quiero burlarme de la gente que saca electrocardiogramas, que los toma, las instrucciones para hacerlo aparecen en la tapa de la máquina. No hay razón para mover a los pacientes por todo el hospital para hacerles cosas sencillas. Mirando esta tabla, vemos que para sacar una placa de tórax a un paciente, hablando de nuestro Señor Smith otra vez, son 40 pasos de trabajo, 140 minutos de trabajo de proceso. Eso no es el tiempo de rotación del proceso, no es el tiempo que se necesita entre el momento en que el médico ordena hasta que dé otra vez el informe, no, es simplemente para procesar todo esto. Y solamente 6 de los pasos y 20 de esos minutos realmente son importantes. Realmente están orientados hacia la atención del paciente, trabajo técnico, médico o clínico. Lo que yo les desafío, les reto es cómo van a ser mejores pequeñas en este proceso que causen algún impacto, alguna diferencia. Si uno pone un programa de mejoramiento de calidad o círculo de calidad, un equipo de control total de calidad frente a este proceso complejo, probablemente trabajarán muy duro durante 3 o 4 meses, analizar la cosa, pensar en alternativas y regresar al presidente del hospital y le dirán, hemos mejorado esto mucho y ahora solamente le vamos a necesitar 37 pasos y 128 minutos. Bueno, el problema que tiene eso es que el médico que ordena la placa no sabrá la diferencia. El paciente no sabrá la diferencia y no se encontrará ninguna economía. Es muy difícil ver cómo puede uno tomar un proceso así de complejo y hacer mejoras pequeñas que causen un impacto. Realmente tenemos que pensar en reestructurar, tomar una hoja en blanco y preguntarnos cómo podríamos hacer este y otros procesos claves de una manera diferente. Les presento disculpas por no conocer las cifras exactas aquí en Colombia, pero en Estados Unidos casi el 60% del presupuesto estatal del hospital está dedicado a gastos relacionados con el personal. Yo diría que realmente es más en Colombia. La razón de la importancia es que si uno pretende mejorar, bien sea el servicio a los clientes o mejorar el rendimiento, los costos, esto nos dice que solamente hay un lugar para comenzar en ese proceso. Y el sitio para comenzar el proceso es echar un vistazo a cómo la gente, nuestros empleados, gastan su tiempo. Y antes de que nos enojemos demasiado con ellos, comprendamos que son gente como nosotros, los que diseñaron la organización y les dijeron a estos empleados cómo gastar su tiempo. Y me temo que en Estados Unidos regresemos. Antes de hablar de ese punto quiero mostrarles lo siguiente. En Estados Unidos hay una verdadera metástasis de títulos, de cargos en hospitales. Un hospital típico de 500 camas probablemente tiene 400 a 600 oficios o cargos diferentes. Habrá diferentes cargos para los que limpian las alfombras y para los que limpian el piso de baldosa, los que admiten pacientes internos, los que admiten pacientes ambulatorios
etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, la mitad de esos títulos de oficios son de una misma persona, cada uno. O sea, un título para una persona, una fuerza laboral muy especializada. Tenemos una estructura altamente jerárquica, mucha gente involucrada, y esa gente tiene funciones muy específicas, muy restringidas que desempeñan en el transcurso del día y no hacen ninguna otra cosa. Es una receta para la ineficiencia. Lo importante que tiene la estructura, cuando hablo yo de la estructura organizacional, es que por lo menos en Estados Unidos todos los hospitales están organizados bastante igual, de una forma bastante similar. Muchas unidades de enfermería que generalmente son especialidades clínicas, una unidad de urología, unidad de maternidad, de ortopedia, de cirugía, y usualmente las enfermeras solamente trabajan en una unidad. Las enfermeras también se especializan. Muy compartimentalizado, y luego, al menos en Estados Unidos, tenemos centralizado en los hospitales todo lo que nos podríamos inventar la forma de centralizar. Probablemente porque algún consultor como yo hace 25 años les dijo que esa era la cosa inteligente que se debía hacer. Han centralizado los servicios auxiliares como radiología, laboratorio, farmacia, y han centralizado servicios generales, registros médicos, limpieza, seguridad, transporte, admisiones. Y luego, como tenemos todos estos departamentos organizacionales, tuvimos que inventarnos una goma centralizada para unirlos, para que se pudieran comunicar entre sí. Sistemas de computación fantasiosos, sistemas de programación especiales, flebótomos con radiodespachados. De los equipos, no sé si ustedes lo hacen aquí, pero equipos de enfermeras que no hacen más que dar la vuelta por el hospital para poner y cambiar soluciones intravenosas. Y así ad infinitum. El problema que tiene esto es que si uno toma una actividad de negocio, una actividad, la atención médica es eso, que por su misma naturaleza es altamente variable. Nosotros no sabemos cuál será la carga de trabajo en un departamento cualquiera esta tarde. Sabemos que cambia de una hora a la siguiente, de un turno al siguiente, de un día al siguiente, de un mes al siguiente. A veces hay variaciones estacionales. Uno toma esa demanda muy aleatoria y trata uno de atenderla con un sistema muy rígido, jerárquico y especializado, y simplemente se condena a uno mismo a costos altos y mal servicio. Esa es la clase de estructura que hace tan difícil que el señor Smith le saque en su radiografía. Voy a mostrarles un poco de las bases del pensamiento. Yo creo que esto sí les va a ser útil en sus propias instituciones. Y este modelo que ustedes ven viene realmente de la manufactura, de la investigación de operaciones para la manufactura. Y lo que dice básicamente es que cuando tratamos de mejorar el desempeño, tenemos que darnos cuenta de que todos los costos no son creados iguales. Nosotros incurrimos en distintos costos por distintas razones, en diferentes periodos, y respecto a los cuales podemos hacer diferentes cosas, pero hay que saber qué clase de costo estamos manejando cuando tratamos de mejorar el desempeño. Y este marco dice que hay tres tipos de costos. Al máximo nivel de la jerarquía tenemos los que se llaman costos inherentes, a veces llamados costos estratégicos. Estos son los costos que nosotros incurrimos por las decisiones que tomamos de estar en el negocio en que estamos y de prestar los servicios que prestamos. Entonces, si vamos a hacer un hospital de 600 camas en Medellín y hacer cirugía de corazón abierto, atención de emergencia, atención de emergencia quirúrgica,
el departamento de urgencias, al, por el mero hecho de tomar esas decisiones sobre las cosas que vamos a hacer, vamos a incurrir en ciertos costos. Tenemos que crear un edificio, construir un edificio y darle calefacción, electricidad y tal vez seguros. Además de eso, estamos a merced del mercado local y del gobierno. Ellos hacen reglas que no podremos cambiar, nosotros no podemos cambiar qué tanto se enferma la gente en esta zona, qué edad tienen, qué enfermedades presentan. Esas son todas cosas que nosotros como proveedores de atención médica y hospitalaria no podemos hacer mucho al respecto por nuestra cuenta a corto plazo. El segundo nivel del modelo probablemente es el más importante, es el nivel estructural. Cuando uno lee en las páginas de negocios sobre una compañía que está reestructurando, ellos están concentrando en este nivel del modelo. Están haciendo preguntas sobre cómo hacen sus negocios. No están diciendo vamos a salirnos del negocio, sino en este negocio estamos, ahora comencemos a reexaminar la forma de hacer las cosas. Y literalmente hay miles de decisiones que tomar. Muchas de ellas ni siquiera las pensamos. Preguntas como qué tan grandes van a ser las alas, los pisos, cuántas enfermeras vamos a necesitar, cuántos vicepresidentes necesitamos, cuántos directores de departamento necesitamos, cómo vamos a utilizar los computadores, vamos a centralizar la flebotomía o las enfermeras van a sacar sus propias muestras de sangre en las unidades. Literalmente miles y miles de decisiones sobre cómo hacer el trabajo. Ahora, en Estados Unidos, desafortunadamente, nadie se hace esas preguntas o nadie se las estaba haciendo. Todo el mundo iba a sus pequeñas reuniones de directores de admisión y reuniones de enfermería y reuniones de seguridad y de todo esto. Y se enteraban de que todos sus amigos en otros hospitales lo hacían exactamente lo mismo que ellos, con los mismos problemas que tenían. Entonces tiene que ser la forma correcta de hacerlo, ¿eh? Pero no. Y les voy a dar un ejemplo de cómo se desdobla esta jerarquía para una actividad hospitalaria. El último nivel es el nivel de ejecución. Esta es la eficiencia que tenemos. Una vez tomadas todas estas decisiones sobre lo que debemos hacer y hemos decidido cómo vamos a hacerlo, este nivel es si lo estamos haciendo inteligentemente. Estamos pagando demasiado en el mercado por ciertas habilidades, es demasiado lento, demasiado rápido el ritmo de trabajo. Este es el nivel de trabajar más rápido y más duro de los estudios de ingeniería administrativa y producción. El problema es que ahí no hay mucho campo para mejorar el desempeño. La mayor parte de la acción está definida a nivel estructural y a nivel inherente. Voy a darles un ejemplo, y no sé si se aplica aquí, pero en Estados Unidos prácticamente todos los hospitales tienen flebotomía centralizada. La gente que va a los cuartos de los pacientes a sacar la sangre y están organizados y administrados por el departamento de laboratorio y los envían. Y están muy ocupados por la mañana típicamente y un poquito ocupados en el mediodía, pero básicamente el negocio es matutino. Y decimos, si están centralizados, ¿cómo se puede mejorar la productividad? Bueno, podría ponerlos a correr de cuarto a cuarto. Pero el problema es que correr de un cuarto al otro no les mejora la productividad. Porque todavía van a sacar el mismo número de muestras de sangre. Todo lo que va a suceder es que van a tener más tiempo de ocio durante el día. Más tiempo libre estructurado, porque decidimos centralizarlos, realmente le hemos limitado su productividad y eso realmente es válido en prácticamente todos los departamentos del hospital. Entonces, aquí nos preguntamos una cosa tonta. Preguntamos, ¿qué hace la gente en un hospital? ¿Cómo gastan su tiempo nuestros empleados? Y no fue suficiente decir, bueno, aquí tenemos una enfermera, entonces esa enfermera hace cosas clínicas. Porque de hecho, en el transcurso del día de una enfermera corriente, hacen muchas cosas diferentes, documentan cosas,
hacen llamadas telefónicas para conseguir servicios y programar cosas. Entonces queríamos ver qué era el total del trabajo en un hospital. Y nos inventamos 9 tipos de actividades que desempeñan los trabajadores hospitalarios. Médico, técnico, clínicas, lo que consideramos atención médica, aplicar inyecciones, sacar radiografías, asesorar a un paciente, etc. La parte hotelera de la actividad, dar alimentación, alojamiento para los pacientes, anotar cosas, documentación. 2 tipos de eso, documentación médica, que lo hacen principalmente enfermería en Estados Unidos, y luego la documentación institucional, o sea, escribir memorandos y hacer presupuestos y toda esa cosa. Programación y coordinación, o la radiología, o la transporte, todo está programado. Luego tenemos la parte de movimiento, mover pacientes de un punto a otro, o nuestro propio personal que tiene que desplazarse de un sitio a otro para hacer su trabajo, o para ir al donde están los suministros para conseguir algo que requiere para los pacientes. Manejo y supervisión, ustedes saben todos qué es eso. Y luego está ya lo que están listos para la acción, que es, la palabra técnica es tiempo de ocio estructurado. Todos los trabajos del mundo tienen un tiempo libre estructurado. Los trabajos hospitalarios tienen generalmente mucho. En parte porque la demanda es tan variable durante el día. En parte porque uno simplemente está esperando que su trabajo se necesite. La otra parte en el hospital es que los procesos son tan complejos que yo puedo estar esperando que usted haga sus 3 pasos de un proceso de 40 pasos, me lo entregue a mí para yo hacer mis propios 4 pasos de ese proceso de 40, y yo se lo entrego al que sigue, que hace otros 5 pasos. Muchos empleados esperando que otros terminen el trabajo. Eso es el tiempo de ocio estructurado. En Estados Unidos yo digo a menudo que los trabajadores de hospitales trabajan muy duro, más o menos a mitad del tiempo. Y la mayoría de ellos solamente se acuerdan las horas ocupadas y piensan que las horas lentas son compensación por esas horas en que tienen mucho que hacer. Las cifras que ven aquí en los círculos son dónde se gasta el dinero proporcionalmente. Menos del 20 centavos por cada dólar de los hospitales americanos se gasta en atención directa al paciente. Nosotros gastamos casi tanto arreglando la cosa para hacerlo, programación y coordinación. Gastamos más esperando que suceda. Y gastamos 2 veces más anotándolo antes, durante y después. Básicamente por cada dólar que gasta un hospital americano en algo importante para un paciente o un médico, gasta 3 o 4 o 5 dólares en cosas que no son importantes. Ahora, no hay manera de rebajar eso al 100%, ese no es el propósito de este ejercicio, pero podemos mejorar mucho. Como los mencioné durante el ejemplo con radiología, uno mira estos porcentajes y es muy difícil hacer un pequeño cambio que se note. Cambiar cualquiera de esos porcentajes en 1 o 2 puntos, nadie se dará cuenta. Realmente se necesita decir, caramba, no hay una mejor forma de hacerlo. No podemos rediseñar, cambiar la ingeniería del sistema para que gire alrededor de las necesidades de los pacientes e invertir más de nuestros recursos en la satisfacción de las necesidades de los pacientes. Entonces, en Estados Unidos hace unos 4 o 5 años, después de haber terminado este trabajo, que realmente era un diagnóstico hasta el momento, no era la respuesta todavía, era simplemente cuál era el problema, porque nadie jamás había definido el problema en los hospitales en estos términos. Lo que sale de este diagnóstico para tratamiento es bastante sencillo, pero también revolucionario. Aunque yo
muchas veces lo describo como un conjunto radical de ideas viejas. Necesitamos mirar la estructura, necesitamos comenzar a mirar cómo estamos haciendo el trabajo y necesitamos mirarlo en toda la institución en términos globales, no de manera restringida dentro de un departamento cualquiera. Necesitamos buscar formas de simplificar muchísimo el trabajo que hacemos. Los médicos en Estados Unidos encuentran que estas ideas son muy atractivas, porque si yo como paciente voy donde mi médico a su consultorio para una consulta rutinaria, me saluda una persona que probablemente es una enfermera. Esa enfermera anota ciertas informaciones biográficas básicas, una historia familiar, historia médica, me lleva a una sala de exámenes, me saca sangre, me hace un electrocardiograma, me saca una placa de tórax y tal vez me toma una muestra de orina. Esa persona en el consultorio puede hacer eso en 20 minutos. Cuando ese médico cruza la calle al hospital y trata de conseguir cualquiera de esas cosas, va a involucrar a 4 personas durante 2 horas. Entonces, los médicos en Estados Unidos creen que esto está bastante genial porque trata de hacer que el hospital responda mejor, y la metáfora que tienen es que debiera ser casi tan fácil de hacer cosas sencillas en un hospital como es hacerlas en mi consultorio, y esto les llama la atención. Necesitamos entonces simplificar las cosas, y en muchos casos encontraremos que queremos reubicar el trabajo, tomar las cosas que hoy están centralizadas y acercarlas más a la cama del paciente, ponerlas bajo el control de la gente que está al pie de la cama, que tiene en cuenta las necesidades totales del paciente. Una de las grandes tragedias de este tipo de estructura organizacional, que es jerárquica, burocrática, fragmentada, especializada, es que crea oficios terribles para las personas. Si uno es una empleada de limpieza en un hospital americano, es uno como la comida del ejército. Cuando es bueno nadie la nota, y cuando es malo le dan tremenda bronca. Nadie lo aprecia a uno. Uno hace una tarea bien restringida de limpiar cuartos, no se ve a los mismos pacientes de un día al siguiente. Uno no hace más que eso. Uno no tiene ningún sentido de la importancia de esta actividad para los pacientes y no tiene una oportunidad de mejorarse personalmente con nuevas habilidades para hacer unas actividades más amplias para un grupo de pacientes. En Estados Unidos uno puede ir a la escuela durante 6 años para calificar como farmacista o farmacéutico de hospital, y muchos de esas pobres personas terminan pasando meses continuos en un sótano, en un hospital, en la farmacia, y nunca interactúan con un paciente, nunca hablan con un médico personalmente. Ahora, yo no creo que por eso hayan querido ser farmacéuticos, para convertirse simplemente en empleados de almacén en un sótano. Entonces creemos que muchos de estos trabajos serían mejor desempeñados, sino que serían más satisfactorios para las personas si tuvieran un grupo de actividades más amplias, y estar donde el cuidado del paciente donde se está prestando la atención al paciente. Para hacer eso se necesitarán cambios bastante significativos, por lo menos en Estados Unidos. Tenemos esta estructura muy especializada, una definición muy estrecha de los oficios. Vamos a tener un número menor de personas. Recuerden ustedes la cifra que mencionaba antes. 60 o más empleados ven y trabajan con un paciente en un periodo de 3 días. ¿Cómo vamos a arreglar eso? Más o menos la única manera de arreglarlo es tener menos personas haciendo más número de cosas para un grupo más pequeño de pacientes. Básicamente para conseguir equipos interdisciplinarios, no solamente las disciplinas de la enfermería, sino otras funciones: limpieza, aseo, transporte, distribución de suministros, servicio de correo, lobotomía, electrocardiografía. Estas cosas que son rutinarias y sencillas y básicas, ponerlas en las salas
y alejarlas de los departamentos centrales. Si no hacemos más que mover gente que en este momento está en departamentos centrales hacia las unidades de enfermería, no lograremos mucho. Ciertamente no habremos afectado el costo, incluso podrían inclusive aumentar si no hacemos más. Lo que hay que hacer es darle múltiples habilidades a las personas, capacitarlas para que hagan mayor número de cosas para un grupo de pacientes. En los Estados Unidos eso gran parte está reglamentado, pero lo interesante es que solamente está reglamentado en el extremo alto del espectro clínico. ¿Quién puede ser enfermera? ¿Quién puede sacar radiografías? ¿Quién puede hacer trabajo de laboratorio? ¿Quién puede dispensar medicamentos? Casi todo lo que he mencionado, aseo, flebotomía, electrocardiografía, esos realmente no están muy reglamentados y probablemente no deberían estarlo. Los hospitales en sí hoy día capacitan a la gente para que haga eso, así consiguen sus habilidades. Entonces no estamos hablando de tratar de que todas las enfermeras sean médicos o que todas las empleadas del aseo sean enfermeras. No es lo que yo pretendo. La otra cosa es que vemos que necesita darle a la gente, al personal, el poder. Hay que ponerlos en capacidad de trabajar en equipos en vez de jerarquías. Tienen que estar capacitadas para resolver problemas pequeños, cotidianos, por su cuenta, porque de lo contrario no podemos ser responsables o no podemos responder a las necesidades de los pacientes. Una vez sube una queja de un cliente por la cadena de mando, pasa a otra parte de la cadena, vuelve a bajar a otro nivel, regresa otra vez, ya tenemos 3 reuniones, ya es demasiado tarde. El paciente se fue, ya pasó una semana. Necesitamos encontrar mecanismos para resolver los problemas cotidianos por parte del personal mismo. Y como les digo, el tema de esto es el hecho de tratar de trabajar más duro y más rápido no va a resolver las cosas. Comenzar con una hoja limpia y decir, ¿cómo haría yo esta actividad si estuviera comenzando hoy? Podría aquí mencionar algunos resultados que hemos estado percibiendo antes de comenzar la parte de la charla que se refiere a cómo se han implementado algunos de estos cambios. Las mejoras en el servicio a los clientes, en la satisfacción de los clientes y de los empleados son dramáticas. Un hospital que hizo esto vio que su unidad de medicina, que anteriormente había sido la peor calificada en el hospital por los pacientes, en cuestión de un mes se convirtió en la mejor calificada por los pacientes. Los tiempos de cumplir ciertos trabajos de laboratorio y radiología pasó de varias horas a menos de media hora. Los errores en medicación se han reducido de 75-80% en la mayoría de los hospitales que llevaron las farmacias hacia las unidades de enfermería. El personal, aunque esto es muy atemorizante, esto es muy temeroso, muy atemorizante para los empleados. Pero aunque los empleados tienen cierta ansiedad cuando empieza, una vez se les capacita y trabajan en estas nuevas unidades, no quieren jamás regresar a la forma antigua de hacer las cosas. Encuentran que es supremamente remunerativo. Y los médicos y sus pacientes no se están quejando, los médicos están muy contentos. Quiero hablar ahora, durante los próximos 20 minutos más o menos, sobre cómo se hace esto. Y lo que hemos estado viendo es que la forma de hacerlo ha cambiado con el tiempo. Realmente ha sido una evolución de lo que era hace 6 años cuando se inició a hoy, cuando la gente tiene mucha más experiencia con este tipo de cambio en los hospitales. Y quiero hablar sobre distintas formas de implementar y la creciente importancia de cambiar la gerencia. Los primeros hospitales hace 5 años con los que trabajamos, que comenzaron a implementar esto, iniciaron con una pregunta muy sencilla, porque nadie lo había ensayado antes. La pregunta que ellos querían responder cuando implementaran era, ¿funcionará? Y francamente en algunos casos casi, pues, ¿vamos a matar a alguien? Era la pregunta.
Ellos comenzaron con lo que se llaman unidades piloto. Lo cambiaron todo para un grupo pequeño de pacientes. Por ejemplo, un paciente, un hospital tomó una unidad quirúrgica de 30 camas y cambió todo. Cambió su diseño físico, le puso computadoras en los cuartos, quitó la estación de enfermería porque no se necesitaba el costo de enfermería, lo remodeló, dio capacitación al personal, le puso una máquina de rayos X. Básicamente cambió todo para unos pocos pacientes. Y de hecho, el primer día que se abrió la unidad, tenían 20 empleados y solamente un paciente. Tenían muchísimo cuidado. Y con el tiempo, pues aumentaron el número de pacientes para averiguar cuál era el modelo correcto para ese grupo. Funcionó. Pero se necesita mucho tiempo. Se tardó unos 6 meses planificar cada una de estas unidades en detalle y seleccionar el personal y capacitarlo para hacerlo. Costó dinero, inversión de capital. Tuvieron que reamoblar, comprar una máquina de rayos X, comprar un poquito de equipo de laboratorio. Fue relativamente costoso. Funcionó muy bien. Pero la economía que esperaban estaban todavía muy por verse, porque lo que tenían que hacer básicamente era hacerlo otra vez para maternidad, hacerlo otra vez a los 6 o 12 meses para ortopedia y a seguir haciéndolo hasta que terminaran con los pisos de pacientes internos, tras lo cual tendrían la recompensa financiera después de reestructurar todos los departamentos centralizados y básicamente reducir el número de personal. Entonces, probó muy bien que el concepto funcionaba, pero no era para probar que los conceptos iban a ahorrar plata a corto plazo. En los últimos 4 o 5 años, los clientes con quienes hemos trabajado han tenido una pregunta diferente. ¿Han visto suficientes de estas unidades experimentales para saber que funciona? Entonces, para ellos la pregunta se hace no si va a funcionar, sino cuál es la manera más rápida y la mejor forma de que funcione. Entonces, lo que ellos están haciendo, ustedes también podrían pensar en esto cuando piensen en reestructurar, es que se puede efectuar cambios radicales en dosis pequeñas. Lo que están haciendo los hospitales con los que trabajamos ahora es, en vez de cambiarlo todo para un grupo pequeño de pacientes, están cambiando unas pocas cosas para todos los pacientes en todo el hospital. Y luego lo hacen en olas sucesivas de actividades a 2 o 3 años, durante 2 o 3 años. Las metas de esto, por lo tanto, son diferentes. Ellos quieren reducir el costo inicial de hacer la reingeniería, el rediseño, quieren acelerar el potencial de economía, no quieren que sea a 4 años vista, sino que quieren que sea en el próximo año más o menos. Y también creo que esto es lo más importante desde el punto de vista de los recursos humanos, ellos quieren afectar e impactar la organización in toto. Cuando uno lo hace en un sitio, es un experimento que la mayoría de los empleados esperan que fracase y desaparezca. Si uno está decidido a hacerlo en toda la casa, es mucho más difícil que los empleados piensen que esto no va a afectarme a mí, pero porque sí. Entonces, esta es otra manera de afectar la organización en términos amplios. ¿Qué están haciendo? Básicamente lo que están haciendo es tomando varias funciones que hoy están centralizadas y especializadas y las descentralizan y capacitan a las personas para que hagan varias cosas. Por ejemplo, muchos están creando un cargo nuevo que se llama asociado de servicio. Asociados de servicio son aquellos empleados que trabajan en los pisos
le reportan al personal de enfermería de los pisos que hacen un grupo de actividades generales de apoyo, cambiar las camas, limpiar los cuartos, transportar a los pacientes, movilizarlos, alimentarlos, abastecer los almacenes, servir como mensajeros cuando es necesario. Muchas cosas que en estos hospitales nuestros están haciendo ahora con personal especializado y centralizado. Lo que están haciendo es tomando este personal, lo capacitan con varias habilidades y los ponen en el piso. Y básicamente uno puede conseguir una reducción de personal de un 15 o 20%. Eso es la buena noticia económica. Después de hacer la capacitación, se necesitan menos personas para hacerlo así que si se sigue haciendo de una forma centralizada. De igual manera, están haciendo lo mismo para los trabajos administrativos y secretariales. Mi colega Jake hablará más al respecto, pero están tomando actividades como admisiones de pacientes, registros médicos, todos los trabajos secretarial de las unidades, y lo combinan en un oficio nuevo que se llama asociado administrativo, y crean personas que pueden hacer todas esas tareas y que están estacionados en las unidades donde están con los pacientes. Una de las historias más conmovedoras que escuché a un empleado que estuvo involucrado en este tipo de reestructuración orientada hacia los pacientes fue una mujer quien en el mundo antiguo, antes de que esto sucediera, era una secretaria de admisiones y se pasaba todo el día en el primer piso del hospital saludando y admitiendo a 6 o 7, 8 pacientes al día. Y esa era la única vez que veía a esos pacientes en toda su estadía en el hospital. Cuando le capacitaron en otras cosas y salió a trabajar en una unidad de enfermería específica, dice, toda mi perspectiva cambió. Antes hacía mi trabajo bien porque soy una persona inteligente, soy persona buena y no quiero que me voten. Pero dice ahora, yo hago mi trabajo bien porque veo a estas pacientes desde el momento en que se admiten, todos los días que están allí hasta que se les da de alta, y yo sé que si yo cometo un error en sus registros, les va a hacer que a ellos los moleste, las oficinas de negocios o la compañía de seguros o el seguro social los llama y los molesta porque yo metí la pata con su papeleo. Y yo no quiero eso. Yo ahora hago mi trabajo realmente bien porque yo conozco a los pacientes por su nombre y los conozco de cara, de vista. Entonces, esa es la clase de apropiación, un sentido de propiedad de los pacientes y de responsabilidad para con los pacientes, que la estructura fragmentada y jerárquica de hoy simplemente no nos puede proporcionar. Y para mí eso es el cambio más importante. Nosotros queremos que la mayoría de los empleados del hospital estén en contacto significativo día a día con los pacientes. Ahí es donde entra donde se deriva la satisfacción personal. Y hoy día en los hospitales americanos, desafortunadamente, no hay suficientes empleados que tengan unas transacciones significativas día a día con sus pacientes. Algo que podría ser atemorizante para los presentes, hemos hablado de reestructurar y reorganizar la fuerza laboral, las enfermeras y flebotomía y gente de admisiones. También hay un elemento de esto que nos hace querer mirar a la administración. ¿Cuántos de los que estamos trabajando hoy en hospitales donde los administradores realmente se sienten propietarios y responsables de un grupo específico de pacientes? Ustedes pueden estar administrando la parte de enfermería del paciente, alguien maneja la parte de aseo, otra gente registros médicos, otro maneja el laboratorio, radiología, admisiones. Está tan fragmentado hoy que realmente no manejamos ni nos sentimos responsables de los pacientes, sino que administramos funciones. Al igual que hay una continuidad en la atención que es imperativa para quienes prestan el servicio,
debiera haber una continuidad de administración, un imperativo de administración para nosotros, para que en el futuro yo prefiera no ver, como lo veo en los hospitales americanos hoy día, alguien con el cargo vicepresidente de servicios de apoyo, vicepresidente de servicios administrativos, vicepresidente de servicios de enfermería, vicepresidente de servicios financieros. No tendría más sentido si tuviéramos un vicepresidente de pacientes quirúrgicos, un vicepresidente de pacientes de maternidad y pediatría, un vicepresidente de pacientes ambulatorios. Y esos cargos tendrían que ser reorganizados, no es simplemente cambiar el título. Si yo voy a hacerles responsables a ustedes como vicepresidentes de maternidad, yo no quiero que ustedes tengan que basarse con 50 otros departamentos para atender a sus pacientes. Yo creo que a ustedes se les debe dar el control de los recursos que ustedes necesitan para suministrar la atención a sus pacientes, no tener que negociar y gritar por el teléfono con 40 otros gerentes. Entonces, uno podría decir, si uno es el vicepresidente de maternidad, yo no creo realmente que quiero que mis pacientes esperen una hora en el primer piso de un hospital para que les admitan, entre comillas. Yo lo puedo hacer personalmente con mi propio grupo. Además de eso, yo no quiero que ustedes me asignen esos costos a mis pacientes. No necesitamos hacerlo así. Yo puedo contratar y tener personal para limpiar los cuartos y cambiar las camas y yo prefiero hacerlo así, en vez de negociar con el director de servicios de aseo o servicios generales. Es un paradigma muy diferente. Es muy atemorizante para los administradores, incluyéndome a mí, que nos criamos para manejar grupos de funciones en un hospital. Es posible que no tengamos trayectoria clínica. Yo asisto a reuniones en Estados Unidos con mucha frecuencia y doy conferencias. Y hay un cuarto así grande como este lleno de vicepresidentes de hospitales. Y les digo, ¿cuántos de ustedes tienen el laboratorio que se reporta directamente a ustedes? Se levantan 30 o 40 manos. Y si yo les pregunto ahora, ¿cuántos de ustedes pueden manejar cualquiera de las máquinas del laboratorio? Nadie. Ahora, yo no quiero que manejen las máquinas, ese no es el punto. Pero deberían saber cómo funcionan las máquinas, para qué se usan, cuánto se demora un examen, cuántas pruebas se pueden procesar en una hora. Podría eliminar parte de ese misterio de las cosas. Entonces es una cosa muy diferente y quizá atemorizante, un modelo atemorizante para el manejo de los hospitales en el futuro, pero trata de apartarse de aquello de organizar la alta gerencia para manejar grupos de departamentos y cambiar hacia departamentos que manejan y controlan los recursos que se requieren para grupos específicos de pacientes. Y es atemorizante, pero funciona. Los resultados de esto son bastante alentadores. Hemos visto que al hacer esta reestructuración horizontal, es decir, cambiar unas pocas cosas para todos los pacientes en oleadas, es más rápido, puede lograrse por lo menos la primera ola o dos, se pueden hacer entre 9 y 12 meses. Es menos costoso porque hay menos inversión de capital. Los hospitales hoy día que están haciendo esto en Estados Unidos no son o no están redesplegando máquinas de rayos X o moviendo el equipo laboratorio. Se están orientando en las cosas básicas que hacemos en los hospitales. Y sinceramente las cosas elementales que hacemos en los hospitales son anotar cosas, mover cosas de un sitio para otro y esperar que sucedan cosas. ¿Recuerdan ustedes el gráfico? Nosotros no tenemos que comenzar a reestructurar mirando radiología y laboratorio y farmacia y enfermería directamente. Si podemos hacer que las cosas rutinarias, la infraestructura más eficiente, tendremos el tiempo después para confrontar los problemas más grandes de la atención clínica. Uno de los retos, naturalmente, en cualquier abordaje para el cambio, no es declarar la victoria antes de tiempo.
Es muy tentador cuando uno ha diseñado y capacitado y desplegado nuevos asociados de servicios para el hospital, decir, caray, qué divertido fue eso, funcionó muy bien, terminamos. No es así. El desafío es llevar esto hasta sus últimas consecuencias para que todos los pacientes reciban el servicio y además todos los empleados a la larga tengan oficios más significativos y móviles. Otra cosa que estamos viendo en Estados Unidos hoy día y de lo que hay ya bastante experiencia es que la parte difícil de esto ya no es si podemos imaginarnos una mejor forma de hacer reingeniería de cómo hacer las radiografías, o cómo admitir a los pacientes, o cómo llevar la comida a los pacientes. Esa no es la parte difícil. Eso sigue siendo un desafío, pero la parte más difícil ahora es, ya que se ha comprobado la validez de las ideas, cómo cambiamos el corazón y la mente de 1000 o 2000 empleados del hospital, quienes están ya muy fosilizados y están confiados con sus maneras de hacer las cosas. Están contentos con sus relaciones que están dentro de sus funciones, generalmente enfermeras juntas, farmacistas juntos, toda gente de admisiones se reúne. ¿Cómo sacamos a esta gente de esta zona de confort y su apoyo sobre la jerarquía y la burocracia y las tareas restringidas? ¿Cómo les hacemos que crean el tiempo suficiente para que ensayen una forma nueva? Y esa es el reto, ese es el reto de la gerencia del cambio. Es partes iguales ciencia y arte. No puedo decir que soy un gran practicante, puedo hablar con un grupo como ustedes, no tengo la experiencia en trabajar con grupos pequeños para esto, pero en nuestra firma hay gente que sí tiene la experiencia. La clave realmente es tener participación por todo. Esto no lo dicta la alta gerencia, uno enseña un oficio nuevo y se le dice a estas 300 personas que comiencen a hacerlo, no. Porque es muy probable que ustedes no sepan lo suficiente para rediseñar el oficio, que para rediseñar el oficio correctamente sea necesario hablar con la gente que lo está haciendo hoy y que esa gente hable con otra gente que está haciendo actividades relacionadas y averiguar si hay una forma de hacer esas actividades con un solo tipo de persona en vez de 6 clases de personas diferentes y sacarlo de los departamentos centralizados llevándolo hacia donde están los pacientes. Ustedes podrían intentarlo bastante bien, pero les saldría mal. Entonces, una de las visiones para la reestructuración, aunque la visión, la iniciación de este cambio es de arriba hacia abajo, el cambio que tiene que presentarse es de abajo hacia arriba. El rediseño detallado, el detalle de cómo vamos a capacitar a la gente para que haga estas actividades, todo eso hay que trabajarlo de manera colegiada con los mismos empleados. Yo diría que para concluir la parte formal de esto y que ustedes me hagan luego preguntas, voy a hablar un poco en términos personales. Yo jamás he estado hospitalizado. Tengo suerte. Mi madre cree que eso es una vergüenza, que yo pueda viajar por todos los Estados Unidos, incluso por el mundo, y decirle a la gente cómo manejar hospitales, y jamás he sido un paciente. Yo no quiero ser paciente. No solamente porque significa que no está enfermo, sino porque he estado por ahí por hospitales durante 26 años y no me gusta cómo tratamos a la gente. Tratamos a los pacientes como si fueran carne, ganado. En los Estados Unidos uno puede oír conversaciones en los pasillos entre el ministro. Está la llamada, es la vesícula de la 321. No tiene nombre, es una vesícula. Yo no sé cómo cambiar eso a menos que podamos cambiar la estructura. Y espero poder cambiarla en suficientes hospitales en Estados Unidos para que cuando yo necesite estar en un hospital pueda encontrar uno de esos donde me puedan admitir. Es deshumanizante
hacemos oficios malos para los empleados, hacemos oficios restringidos, con muy poca movilidad ascendente, muy poco impacto sobre la atención al paciente. Los pacientes mismos parecen agradecer el poquito servicio que se les presta. La gente llega a ser muy dependiente y muy sumisa cuando está en un hospital. Probablemente por eso es que nos hemos salido, por lo menos en Estados Unidos, con un servicio al cliente tan pobre, tan malo. Pues no se abusa de la gente, pero la gente nunca aguantaría en una aerolínea o en un hotel lo que tiene que aguantar en un hospital. No hacen preguntas, no dicen si esto es necesario, porque me ha dado doler, porque no me da algo para que no me duela. La gente no quiere ponerles a ustedes en tela de juicio. Nosotros creemos que existe una mejor manera de hacer esto, y yo haría esto si yo manejara un hospital, aunque ahorre o no ahorre dinero. Para mí se ha convertido casi en una misión sagrada ir a hablar a la gente sobre la atención a los pacientes, porque es lo correcto. También, afortunadamente para nosotros como gerentes y como dueños y demás, también resulta que es más eficiente. Pero a fin de cuentas lo importante es que esto da mayor dignidad al proceso, mayor tiempo de reacción a los procesos y mayor satisfacción para la gente que tiene que hacer el trabajo. Y no hay muchas cosas en este mundo administrativo que nos den ese tipo de impacto. Entonces los dejo con esa idea. Muchas gracias.